Gimnasio Los Andes, el colegio para la vida. A continuación compartiré la experiencia de aula denominada hacia el concepto de límite por medio de la geometría de fractales lineales. Mi nombre es Leonardo Gómez, soy docente de matemáticas en el Gimnasio Los Andes y candidato a magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional de Colombia. La experiencia en mención hace parte de una estrategia didáctica diseñada como trabajo final de la maestría con el fin de favorecer la comprensión del concepto de límite con estudiantes de grado 11, haciendo uso de la geometría de fractales lineales. Sabemos que el concepto de límite es fundamental en la enseñanza de cálculo. Es un eje articulador para el cálculo diferencial e integral, inclusive para el análisis. No obstante, como legado cultural de la enseñanza tradicional, se ha venido privilegiando los procesos algorítmicos asociados al mismo, partiendo desde la definición, donde los estudiantes posteriormente se dedican a desarrollar una serie de ejercicios sin ningún sentido. Es por eso que, como lo menciona Blázquez y Ortega, para los estudiantes es poco interesante y pues por ende esto se olvida con facilidad. De la misma forma, Filloy y Heath mencionan que no es suficiente con dominar los procesos algorítmicos, como por ejemplo evaluar o resolver un límite para llegar a su comprensión. Asimismo, autores como Toll y Wiener mencionan que enfatizar en la definición de un concepto no garantiza con su comprensión, que es lo que usualmente privilegiamos. Partimos desde la definición sin importarnos cómo llegamos a ella y nos enfatizamos en realizar una serie de ejercicios que tienen que ver con su definición o con formalizar un poco más el trabajo hacia el concepto de límite. En ese sentido, ha existido una gran preocupación en los últimos 30 años desde la didáctica de las matemáticas en torno a favorecer la comprensión del concepto de límite. Uno de los más importantes es la autora Anna Sierpinska, quien caracteriza una serie de obstáculos epistemológicos que tienen que ver con el desarrollo histórico del concepto de límite. El más importante de ellos, sin lugar a dudas, es el horror al infinito, obstáculo que iremos desarrollando en el transcurso del trabajo. A continuación hablaremos brevemente del desarrollo histórico del concepto de límite, ya que es importante reconocer que dicho objeto matemático tardó alrededor de 20 siglos en formalizarse tal cual y como lo conocemos hoy en día. Y es natural que en el aula existan inconvenientes. Si para la humanidad costó trabajo, ¿cómo será para nuestros estudiantes? El concepto de límite inició en la Grecia antigua con lo desarrollado por Eudoxo y Arquímedes en su conocido método de exhaustión, o inclusive por las famosas paradojas de Zenón. Asimismo, Aristóteles concebía que no era posible que el infinito existiera como ser actuante, es decir, que en la Grecia antigua se tenían ideas relacionadas con la no aceptación del infinito. Posteriormente, matemáticos del Renacimiento como Cavalieri y Kepler realizaron cierto razonamiento aprovechando la inserción del infinito, por ejemplo en el método de los indivisibles para comparar áreas y volúmenes, ideas primarias para el desarrollo del cálculo integral. Del mismo modo, Leibniz y Newton desarrollaron la idea de lo infinitamente pequeño con el fin de abordar el problema de la tangente a una curva. Finalmente, entre los siglos XVIII y XIX encontramos una preocupación en torno a formalizar el concepto de límite, es decir, presentar una definición formal y rigurosa aceptada ante la comunidad matemática. En ellos trabajaron matemáticos como Lagrange, Cauchy y Weierstrass, este último formalizando la idea que hoy por hoy se conoce como el delta y el epsilon para definir lo que es el límite. Bien, como lo veníamos mencionando anteriormente, en el marco de la didáctica de las matemáticas, Anna Sierpinska caracteriza uno de los obstáculos epistemológicos más importantes, el cual es el horror al infinito, en donde se establece una confrontación entre lo que es infinito potencial e infinito actual. Este primero es el que más desarrollado se encuentra por nuestra intuición, y el cual es la posibilidad de ir más lejos, mientras que el infinito actual se construye por medio de una reflexión. Tal vez fue uno de los más
importantes para llegar a la formalización. Otro de los autores que nos aporta significativamente en la comprensión del concepto de límite es Cournot, y este afirma que para llegar a una real comprensión es necesario que el estudiante supere un obstáculo epistemológico, en este caso el horror al infinito, y aprovechando lo que menciona el Ministerio de Educación en relación al concepto de límite, nos sugieren abordar tan solo una aproximación al concepto de límite. En ese sentido, aprovechando la historia como recurso didáctico, la intención del trabajo fue ambientar un poco ese recorrido histórico por medio de las ideas expuestas por Sierpinska, desarrollando paso a paso las concepciones que se dieron del concepto de límite hasta llegar a formalizar el mismo. El siguiente diagrama nos ilustra desde un punto de vista didáctico las concepciones que se fueron dando a lo largo de la historia, y asimismo este nos guiará metodológicamente para desarrollar cada una de las actividades propuestas. No obstante, nos dimos cuenta que la geometría fractal nos permitía relacionar un poco el concepto de límite con el concepto de infinito, y asimismo es un gran recurso geométrico que por su representación llamativa permitía a los estudiantes indagar un poco más sobre algunas ideas y motivaciones en torno al concepto de límite. Es claro que existen antecedentes en torno a la relación fractal-límite, pero estos se trabajan desde otras perspectivas, por ejemplo, desde sucesiones o abordando un poco el obstáculo geométrico del concepto de límite. Me gustaría hacer un paréntesis en torno a lo que es un fractal, ya que desde su definición matemática es una figura geométrica que se puede apreciar desde diferentes escalas, como por ejemplo los tres que se muestran a continuación. Sin embargo, los dos de la parte izquierda son fractales de otro tipo, mientras que el fractal de la derecha en forma de estrella hexagonal es un fractal lineal. Los fractales lineales se caracterizan porque su construcción se puede realizar por medio de iteraciones secuenciadas. Por ejemplo, anteriormente teníamos la esponja de Menger y el copo de nieve. Digamos que estos dos fractales lineales, su modelo matemático podría ser un poco más sencillo que los fractales en común. Dentro de las actividades desarrolladas en nuestra experiencia de aula se encuentra el trabajo realizado con el fractal lineal copo de nieve. Con él podemos desarrollar diversas concepciones que tienen que ver con el desarrollo histórico del concepto de límite. Por ejemplo, trabajar de cierta manera el método exhaustivo para indagar sobre el perímetro de este fractal, así como lo infinitamente pequeño, ya que en esta concepción el paso al límite no es una operación matemática. Por otra parte, podemos desarrollar obstáculos relacionados con lo algebraico, en torno a una modelación matemática del perímetro, muy similar a como se evidenciaba en el diagrama del horror al infinito. Gimnasio Los Andes, el colegio para la vida.